Entonces tengan todos ustedes buenos días a todos y a todas. En la sesión de hoy vamos a tratar el tema de redes de acople de radiofrecuencia con elementos pasivos y de parámetros concentrados, dado que en comunicaciones pues se utilizan bastante estos elementos pasivos más que los activos en la realización de acoples, filtrajes y todo lo relacionado con este tipo de redes de radiofrecuencia. Entonces la temática que vamos a ver es una introducción. Vamos a ver las redes resonantes, es como un repaso de las series paralelos, paralelo serie y serie paralelos, pero vamos a darle algunos ingredientes adicionales como algún tipo de simulaciones para que ustedes vean cuáles son los datos que se requieren generalmente cuando ustedes vayan a los laboratorios y pues entreguen la información en forma de figuras gráficas, tabulados. Vamos a ver un proceso de circuitos que es transformación de impedancias, que es una herramienta que nos ayuda a minimizar el trabajo de análisis de redes. Vamos a evaluar las redes de acople, la básica que es la red de acople L, y vamos evolucionando hacia las redes un poco más complejas de acople como es pi y t, pues dado que me permite configurar además el tipo de filtro que se requiere. Y vamos a mirar el transformador y su inclusión dentro de estas redes, y se propondrán algunos ejercicios. Profe, no estamos... Entonces, como introducción de estas redes, vamos a mirar o ubicarlas en las comunicaciones, y es el elemento fundamental para conectar bloques de radiofrecuencia que no estén acoplados o que no tengan las mismas impedancias, y entonces las redes de acople son las que me permiten hacer ese empalme para un parámetro fundamental que ustedes conocen, que es la máxima transferencia en potencia. Entonces la máxima transferencia en potencia sucede cuando las impedancias son iguales y conjugadas, que eso es un dato que ustedes ya conocen. Entonces esto lo puede hacer un acoplador siempre y cuando esas dos impedancias de los bloques que se interconecten sean diferentes. Acoplar pues ya consiste en emparejar impedancias, ya lo hemos comentado, que sean diferentes. Generalmente hay unos estándares para las impedancias de los bloques, para los sistemas o para los equipos, en las cuales ponen de acuerdo tanto a fabricantes y usuarios, por ejemplo, para que las impedancias sean iguales tanto a la salida como a la entrada de cualquier equipo. En los laboratorios existen equipos que tienen entradas y salidas y generalmente tienen un estándar, y para el caso de radiofrecuencia y microondas actualmente ese estándar es de 50 ohmios. Por eso nosotros podremos sacar una señal de un generador, verla en un equipo de medición como son los analizadores de espectro o los VNA, Vector Network Analyzer o analizador vectorial de redes, y podremos leer correctamente esa información. Si no es así, hay que hacer pues algún tipo de acoplamiento, pero generalmente ya todos los fabricantes pues cumplen con esta condición. Entonces no se les olvide que en los extremos, para radiofrecuencia y microondas, el estándar actual generalmente es de 50 ohmios. Existen otros estándares que se utilizan, como el de 75 ohmios para los sistemas de televisión anteriores, o sea los analógicos, y 150-300 ohmios. Los parámetros que vamos a mirar, además de los elementos de acople, van a ser
las frecuencias de resonancia, que es a la cual pues el sistema de acople va a resonar, y ocurre cuando, ustedes ya saben, cuando las reactancias del sistema sean iguales a 0. El ancho de banda, que son todas las amplitudes de frecuencia que superan un umbral definido y se encuentran alrededor de la frecuencia de resonancia. Generalmente, pues estos anchos de banda, dependiendo pues del estándar o dependiendo de la aplicación, se puede dar a, ustedes han oído, a menos 3 dB, a media potencia, a menos 6 dB, a menos 15 dB. Y eso ya depende de la aplicación, que en el camino vamos especificando cada uno de ellos. El factor de calidad, que ya conocen que es la razón entre la reactancia y la resistencia, si estamos analizando un bloque en serie, o la conductancia y la susceptancia, dependiendo si estamos hablando de elementos en paralelo. Claro que tienen su correspondencia, si es serie a su paralelo y su paralelo a serie, y eso lo vamos a ver más adelante. Y la selectividad pues tiene que ver mucho también con el factor de calidad, que es la capacidad que tiene el sistema para atenuar frecuencias que estén por fuera de un ancho de banda requerido. Entonces ustedes han visto que hay anchos de banda muy amplios o anchos de banda muy angostos. Entonces para eso ustedes vieron unos cursos de filtros donde pues el orden tenía mucho que ver con esas caídas o con esos anchos de banda que se requieren. Entonces vamos a iniciar con las redes resonantes. Vamos a hacer un pequeño análisis rápido de lo que ustedes ya conocen. Entonces un circuito resonante en serie, todos sus componentes se encuentran en cascada. La impedancia de la red es la suma de todas las reactancias, y la frecuencia de resonancia ocurre cuando la reactancia es 0. Eso ya lo hemos comentado varias veces, y generalmente aquí tenemos el circuito equivalente. Entonces generalmente vamos a tener, o siempre vamos a tener, un generador, un inductor, el capacitor y la resistencia. En comunicaciones esta resistencia generalmente se denomina una carga o una terminación, dado que es donde se va a entregar toda la energía. Entonces ustedes ya saben que es la suma de todos los componentes que tenemos, que es R más JX, donde X es igual a XL más X sub C. Pero X sub C ya saben que tiene un signo negativo dada su característica, y también se puede definir como una magnitud y una fase. Entonces ya sabemos que este X que está acá, ese XL menos X sub C, donde cada uno tiene su correspondencia en función de la frecuencia y la capacitancia para C y para L. Y en cuanto a la magnitud, sabemos que es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más R al cuadrado en la magnitud, y en la fase o el ángulo, la arcotangente de X sobre R. Entonces, para evaluar la frecuencia de resonancia, ustedes saben que acá esta parte simplemente va a ser cuando W sea W sub 0, o sea, cuando resuene, y esto entonces lo igualamos a 0, y al igualarlo a 0, esta frecuencia que encontremos, que es esta, es lo que nosotros llamamos frecuencia de resonancia. El ancho de banda está limitado por frecuencias de corte alrededor de la frecuencia de resonancia. La que más se conoce es la frecuencia a mitad de potencia, también llamada a menos 3 dB, o también denominada al 0.707 de la señal. Entonces hablamos 0.707 de la señal, media potencia de la señal, y a menos 3 dB del
puede ser de la señal o también si estamos con la función de transferencia, que esos valores cualquiera que evaluemos pues prácticamente nos dice ese valor. Generalmente es de la función de transferencia y ya lo vamos a mirar. Entonces, ¿cómo evaluamos ese ancho de banda? Ese ancho de banda, pues simplemente habrá una frecuencia superior y una frecuencia inferior, que se llaman frecuencias de corte, y si lo evaluamos a menos 3 dB, pues debe haber una porción del espectro que está por debajo de estas frecuencias de resonancia, y en el uno se comporta capacitivo y en el otro se comporta como inductivo. Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a hacer esa evaluación. Entonces aquí surge una pregunta. Ya vimos que para resonancia la reactancia debe ser 0. Ahora, en cuanto a la impedancia, ¿cómo deben ser los valores que la componen para que estemos a media potencia? Entonces, por favor me escriben en el chat sus diferentes apreciaciones sobre lo que les acabo de decir. Entonces, para realizar el filtro de la estación FM de la UT, hacemos el planteamiento. Aquí hay un dato escondido que pues, se evalúa averiguando cuál es la frecuencia portadora de la UT, que es 90.4 MHz, y ya sabemos que la frecuencia de resonancia pues es esta, y que si voy a hacer un filtro pues debe estar en función de esta frecuencia, y está involucrado el L y el C. Entonces debo elegir como diseñador pues un valor, porque no los tengo, porque a veces se propone un ejercicio y siempre le están preguntando que cuál es el valor porque les hace falta un dato. A veces hay que asumirlos. Y entonces, debemos evaluar C. ¿Cómo evaluamos C? Pues simplemente sabemos que esta es la frecuencia de resonancia. Tenemos este valor que es 90.4, tenemos este valor que es 100 nanohenrios, y entonces evaluó C, que es igual a 30.9 picofaradios. Entonces, al realizar la simulación de este filtro pasabandas, obtenemos lo siguiente. Esta es una simulación hecha en el software Cooks, que ustedes ya conocen y ya manejaron. Mire todo cómo queda de muy bien presentadas esas simulaciones con todos los datos que se requieren. Y entonces voy a hacerles aquí unas apreciaciones. Mira. Entonces, para poder simular, primero pues yo tengo que saber qué tipo de simulación voy a hacer. Voy a hacer una simulación AC y tengo que tener pues un rango que va a ser de 10 MHz a 500 MHz, porque quiero mirar cómo se comporta el filtro en un amplio rango. Pues esta es la cantidad de puntos como para que la gráfica me quede bien definida. Y fíjense, aquí coloco los valores, vean. L, 100 nanos, y C, que es 30.99, pero yo lo aproximé a 31 picofaradios. Y aquí tengo pues, yo sé que las impedancias tampoco me dieron un dato, pero sé que este valor, que ya estamos hablando de estándares, pues como no tengo parámetros, voy a tomar el estándar de 50 ohmios. Lo simulo y mire, ¿y qué obtengo? Entonces aquí fíjense que el software me permite tener aquí unas etiquetas, por ejemplo esta, que me dice que a esta frecuencia de 90.4, o sea 9.04 por 10 a la 7 Hz, más dicho 90.4 MHz, tengo que, pues mire, la función de transferencia que la llamé H5 y que está dada por el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, me da que es 1, está perfecto. Y la fase, entonces la fase de H5. También puedo, para que de una vez lo tengan presente, si quiero que la gráfica me salga en dB, pues simplemente Cooks entiende esto, que H en dB es igual a dB, y le coloca aquí el parámetro que yo requiero, que es H5. Entonces aquí, si yo aquí no está graficado, simplemente lo hice
pero debía haberlo, no lo puse. Y si yo lo quiero dar en dBs, pues también lo puedo hacer. Entonces fíjense que aquí en resonancia, pues ¿qué tenemos? También tenemos, mire, 0. Y la fase es menos 0,067. Bueno, esto es aproximadamente 0. Entonces tenemos que sí podemos hacer un filtro. ¿Cuál es el problema de este filtro? Bueno, como no nos dieron el ancho de banda, entonces pues yo hice un filtro pues típico. Pero si nosotros miramos aquí que es a 0,7 por acá, venimos acá, pues aquí tendremos 1, 2, 3, 4, a ver, 6, 7, 1, 2, 3, 4, entonces aquí más o menos será esta parte. Entonces tenemos acá, entonces aquí este valor es 1, 2, 3, 4, 5, bueno, pongámoslo aquí como 50 y algo. Entonces pongámosle 55 MHz. De 55 MHz a 90 pues hay como 35, y 35 son 70, entonces esto aproximadamente serían 70 MHz de ancho de banda, y eso es imposible para un filtro de este tipo, para un filtro que es para una estación FM que tiene un ancho de banda de 300, máximo 300 kHz. O sea, esto está exagerado, a no ser que yo esté eliminando, por ejemplo, todas las componentes de las estaciones de televisión de UHF. Digo, bueno, pues hasta allá alcanza. Pero no se les olvide que los filtros se hacen generalmente es con el ancho de banda que tiene pues cada uno de los canales de la banda que esté utilizando. Entonces este filtro prácticamente no me serviría, me sirve como ejemplo, porque no me cumple el ancho de banda. Entonces, como ustedes ven acá, pues una tarea para ustedes es tratar de elevar el orden de este filtro para que pueda tener un ancho de banda de 300 kHz. No sé si tengan... Como vamos bien, ustedes ven ahí los gráficos y las simulaciones que son limpias, bien hechas y bien presentadas. ¿Para qué? Pues para que ustedes también tengan pues la posibilidad de hacer este tipo de gráficas y de presentaciones de la misma manera. Fíjense que esta fase está acá, ¿no? Mire, este es aquí está el rango de las fases, y aquí está el rango de la función de transferencia. Entonces, cómo se me comporta la fase, y aquí en 0, pues en la resonancia pues tenemos un valor de 0. Continuamos. Ahora miremos los circuitos resonantes en paralelo. Prácticamente ustedes saben que tiene la misma connotación, que se encuentran todos los componentes en paralelo, y las sumas de las conductancias y las admitancias me da la admitancia total. La frecuencia de resonancia también ocurre cuando B es igual a 0, o sea, la susceptancia total. De igual manera que el circuito serie se encuentra en los parámetros para esta propuesta. Entonces vamos a minimizar. Ya sabemos que yo puedo tener aquí también la admitancia, y la admitancia, si es la suma, es B sub C menos B sub L igual a 0 para la resonancia. Y esto ocurre pues cuando aquí la ecuación que tenemos acá es W sub 0, y estamos en W sub 0 en la frecuencia de resonancia. Ya nuevamente con ustedes. Entonces la frecuencia de resonancia, fíjense que es la misma, tanto para serie como para paralelo. Pues por supuesto, dado que B sub C es igual a W sub 0 C,
menos B sub L es igual a 1 sobre W sub 0L. Entonces prácticamente se parece. Entonces por eso la frecuencia de resonancia también pues me da de una manera equivalente. De igual manera pues el ancho de banda pues sigue siendo F sub 0 sobre Q, donde Q, ojo, mire, para el caso de acá tenemos que es la susceptancia sobre la conductancia, y si uno pues hiciera pues el inverso, pues a la final esto sería igual a R sobre X cuando están en paralelo. No se les olvide, si tenemos estos dos, pues es el valor de R y el valor de X, que se hallan individualmente para poderlo colocar acá. Entonces, de igual manera, realizar un filtro pasabandas en paralelo para la misma estación. Entonces es una continuación del ejercicio anterior, pero ya un circuito resonante en paralelo. De igual manera hacemos el mismo planteamiento. Tenemos la frecuencia, asumimos un valor y obtenemos el otro valor que es el que nos hace falta, y nos dan exactamente los mismos valores. Y al realizar pues la simulación, pues obtenemos lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia? Que generalmente nosotros siempre alimentamos los circuitos con una fuente de corriente y que evaluamos la función de transferencia a partir de las corrientes. Entonces la función de transferencia es la corriente de salida sobre la corriente de entrada, y la fase pues es de la misma manera. Fíjense que tenemos los mismos valores y a la final obtenemos las mismas curvas, ¿ve? La misma curva, los mismos valores, y casi parece calcado del circuito serie, a diferencia que aquí colocamos una fuente de corriente, no se les olvide. Ahora vamos a mirar el circuito resonante paralelo serie. ¿Qué significa paralelo serie? Que pues que el primer elemento está en paralelo y los dos siguientes están en serie. Entonces aquí lo podemos hacer un análisis ya sea por admitancias, o también podemos hacer el análisis por impedancias. Entonces vamos a hacerlo de una forma pues diferente para que ustedes lo vean. Entonces, ¿a qué es igual Y? Pues Y es igual, ya sabemos que si lo hacemos por admitancias, pues esto es B sub C, P sub L, y esto es G, la conductancia. Y entonces obtenemos lo siguiente. También se debe cumplir que la susceptancia total sea igual a 0. Entonces fíjense que tenemos que JB sub C más, como estamos en la parte de admitancias, entonces está G por menos JB sub L sobre G menos JB sub L, mayúscula. Tenemos ahí nuestra admitancia completa. Arreglando términos, obtenemos que Y es igual a una parte real, que es G total, y una parte imaginaria que es B total. Pero aquí hay una cosa interesante, que el G está en función de una magnitud de una susceptancia, y eso es lo que hace que este circuito sea muy útil para nuestro propósito de los acoples, y ya más adelante miraremos. Entonces fíjense que a la final Y va a ser igual a G total más JB total, que son estos dos. Ahora, si nosotros hacemos el mismo proceso de la frecuencia de resonancia, obtenemos que es igual a 1 sobre 2pi, la raíz de menos R sobre L al cuadrado más 1 sobre LC. Cuando nosotros tenemos Q muy altos o Q altos, que generalmente es lo que se tiene en comunicaciones, siempre los Q van a ser muy altos,
Pues fíjense que aproximadamente sigue siendo la misma ecuación. Esto es muchísimo mayor que esto, entonces vamos a tener, porque es 1 sobre LC. No se les olvide que C es picos, L es nanos. Entonces aquí esto pues R sobre 50 ohmios, pongámosle, sobre nanos, pues este predomina de una forma amplia. Entonces aproximadamente esto también se dice que es 1 sobre 2pi por la raíz de LC. Fíjense que sigue siendo la misma consideración siempre y cuando el Q sea mucho mayor que 1. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que si nosotros estamos en resonancia, este es el dato fundamental, vean, este dato es fundamental, nos queda solamente la conductancia. Y si nosotros pues minimizamos términos, como ven, dividimos aquí por b sub L al cuadrado, pues vamos a obtener esto, y a la final vamos a obtener G más G al cuadrado sobre b al cuadrado. Pero ustedes ya saben que este es un valor genial. ¿Y qué es G al cuadrado b L al cuadrado? Pues simplemente es un Q si los dos elementos están en serie. Y entonces esto es fenomenal para lo que nosotros queremos. Porque eso es, a ver si en la siguiente gráfica tenemos eso. Porque eso es como tener esto, mira. Simplemente tenemos aquí una conductancia. Ya le cambio un poco de color. Es como si tuviéramos acá solamente una conductancia, G sub T. Y donde aquí pues tenemos unos elementos, que cualquiera que sea su configuración, y si aquí tenemos la carga, pues genial. Tenemos un G sub L, que sería la carga, y este es un G total que vería hacia allá el sistema. Entonces, esto es lo que nosotros requerimos. ¿Qué hay aquí adentro? Pues habrá pues LC, paralelo serie o serie paralelo, como sea, pero lo interesante es que tenemos una G, y que lo más importante, está en función de Q. Y si está en función de Q, pues va a depender de estos dos elementos también. Y si depende de estos dos elementos, este valor lo puedo hacer valer lo que el usuario requiera. ¿Y qué requiere? Pues que si yo tengo aquí un GDT, pues, y yo aquí tengo un generador, por ejemplo, miren, si yo tengo aquí un generador, pues debo tener aquí una impedancia del generador si voy a conectar acá. Entonces, para máxima transferencia de potencia, yo quiero que este GDT que mira hacia allá sea igual a este que mira hacia acá, que es Z sub G, y generalmente este es un G sub G, que es la conductancia del generador que tenemos acá. Y entonces aquí tenemos todo el proceso que nosotros requerimos, que más adelante vamos a mirar cómo es. Entonces por eso vamos a ver aquí un pequeño proceso que es la transformación de impedancias, para que ustedes pues ahorren tiempo si lo hacen por este lado, para convertir a veces serie paralelo, paralelo serie, y no estar ahí haciendo siempre la operación continua. Entonces generalmente yo puedo tener un equivalente serie a paralelo y viceversa, donde en los dos bornes generalmente vamos a medir lo mismo. Y esto se hace de la siguiente manera. Si yo tengo por ejemplo dos circuitos de este estilo, si yo quiero hacer parecer estos dos, entonces si este Z es igual a este Z, pues yo lo puedo generar. ¿Y cómo? Pues una de las premisas es que por más que sea desde acá, el Q debe ser igual, y si está en serie, pues el Q también debe ser igual. Entonces esa es la primera premisa que me permite mirar si en estos dos bornes, estos dos circuitos son
similares. Entonces, haciendo este proceso de acá, por ejemplo, z serie, si yo quisiera hacer aquí el z serie, pues va a ser igual a x paralelo por r paralelo sobre r paralelo más x paralelo. Entonces, para hacerlo de una vez con los dos signos, pues obtenemos este valor. Y fíjense que aquí, de igual manera que lo anterior, pues está en función pues de los elementos que están presentes aquí en el circuito paralelo, que es x y r. Lo mismo, si dividimos y minimizamos esto y suponemos que esto está completamente en resonancia, pues este j pues es igual a 0. Siempre se busca en comunicaciones que todo esto resuene. Si no resuena, pues no sirve, no es para comunicaciones, deberá ser para otra aplicación, sobre todo para filtros y acoples. Entonces, de igual manera, mire que obtenemos la misma expresión. Entonces, mira, si ustedes quieren evaluar RS, por ejemplo, que es esta, entonces simplemente aplican esta ecuación, RP, evalúan aquí el Q y obtenemos el valor de R. Hacemos lo mismo para esta parte, mire. Lo tomamos y evaluamos que XS, o sea, este, va a ser igual a XP sobre 1 sobre Q paralelo al cuadrado. Y ya lo tenemos. Entonces ahí obtenemos nuestros dos valores. Si ustedes tienen estas dos ecuaciones, pues si quieren, si es lo contrario, pues despejan y hallan RP, despejan y hallan XP. Entonces esto es lo que se llama transformación de impedancias y es una herramienta para tener estas ecuaciones listas para hacer los procesos porque se necesitan. Continuamos con las redes de acople y la red de acople L. Para esto hay que entender que en los sistemas de comunicaciones todo bloque que alimente una carga generalmente se toma como un generador y una impedancia. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener aquí el generador y vamos a tener aquí una impedancia Z sub G. Y vamos a conectarlo al siguiente bloque que está representado por una impedancia que para el generador es una carga. ¿Cuándo se puede conectar directamente y cuándo no? Ya lo iremos a ver. Y se conecta pues cuando se cumple el teorema de máxima transferencia o potencia y ocurre cuando las impedancias son iguales y conjugadas. Entonces aquí tenemos el modelo, aquí tenemos un bloque y acá tenemos el otro bloque. Generador y carga, y si cumplimos con esta premisa pues no requeriremos de un sistema de acople porque dada las circunstancias pues los dos bloques están estandarizados con la impedancia. En la mayoría de los casos para los diseñadores de sistemas y bloques de radiofrecuencia pues no se cumple, dado que si yo voy a diseñar por ejemplo un sistema de amplificación, los transistores obedecen a diferentes impedancias siempre y cuando tengamos diferentes frecuencias. Por ejemplo, si tengo la frecuencia 1, entonces voy a tener una impedancia Z sub 1. Tengo una frecuencia 2, voy a obtener una impedancia Z sub 2 y así sucesivamente. Dado que es F1 y F2 que sean las frecuencias de usuario. Entonces cuando no se cumple esto, se debe colocar un acople. Los acoples, el más básico y el más elemental es el acople en L, como el que vimos en el análisis de sistemas o circuitos resonantes serie paralelo y paralelo serie. Entonces aquí hay que colocar esta red. Generalmente esta red de acople son solo los elementos reactivos, lo cual pues
se requiere de hacer un pequeño análisis de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Entonces, esto si no se cumple hay que colocar esta red de acople. Entonces fíjense que aquí tenemos el circuito que habíamos hecho paralelo serie, donde tenemos una Z sub L y vamos a colocar aquí un generador y esta es la Z sub G, que generalmente si es en la vida real, pues debe ser solamente la parte real, porque no debe contener elementos imaginarios, dado que no habría transferencia máxima en potencias a la carga. Entonces cuando este Z, como este Z total, son diferentes, hay que colocar este acople. Entonces lo que habíamos visto anteriormente es que esta Z generalmente es RT, RT. Y si hacemos que este RT sea igual a esto, pues a que alcance este valor, pues simplemente RT, de acuerdo a las expresiones anteriores, es igual a R sub L, si es que tenemos esto que también es real, 1 más Q al cuadrado y una de las condiciones pues requeridas es que aquí tenemos una red en paralelo. Mira, esta fuente de voltaje pues se representa como un corto, entonces este elemento y este elemento están en paralelo y estos dos están en serie, y para que estas dos impedancias en su magnitud sean iguales, pues se requiere que este Q, que es en paralelo, sea igual a este Q que es en serie. Entonces si son iguales, esto yo podría dejarlo como R total igual a R sub L factor de 1 más Q al cuadrado. Si despejamos Q, entonces esto va a ser igual a R total sobre RL, pasamos este 1 para acá, menos 1, y la raíz. Entonces aquí ya tenemos una ecuación definida para todos los análisis de acoples de los sistemas que vamos a ver. Y fíjense que este RT, que está acá, sobre el RL, menos 1. En fórmula general, esto lo vamos a representar de la siguiente manera. Esto es igual a, fíjense que el RT que está acá, este elemento, que es igual a R sub G, tenemos que hacerlo igual. Entonces, este elemento con este está en paralelo. Entonces, la fórmula general debe escribirse de la siguiente manera. R paralelo sobre la R serie menos 1. ¿Eso qué significa? Que siempre el elemento que esté en paralelo con este señor se debe tener que esta impedancia, esta resistencia sea mayor que la resistencia en serie. ¿Por qué? Porque si vemos acá que si RP es menor que RS, entonces esto es menor que 1, y entonces aquí tendremos un Q imaginario, y los Q imaginarios no existen. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Entonces ahí ya tenemos definidas cada una de nuestras diferentes expresiones. Entonces sabemos que el Q, entonces si el Q es igual, el Q es igual para ambos. Entonces tenemos que el Q serie es igual, todos sabemos que es igual a X serie sobre R serie. Y entonces el X serie es igual a Q
por RS. Esta es otra expresión que debemos de manejar bien, pues dado que generalmente los datos de usuario son los extremos, que pues sabemos que la carga tiene un valor y sabemos que la impedancia del generador tiene otro valor. Entonces lo que requerimos es evaluar estos datos, y para evaluar estos datos XS ya lo tenemos, y XP, pues ya sabemos que el Q paralelo es igual a R paralelo sobre X paralelo, eso lo vimos anteriormente, y entonces tenemos que el X paralelo tiene que ser igual a R paralelo sobre Q paralelo, pero es igual al mismo Q. Entonces aquí tenemos la otra expresión. Y con esto pues completamos el análisis de las redes de acople. Entonces, aquí ya pues lo definimos más claramente. Aclaramos aquí nuevamente las ecuaciones. Entonces tenemos que el Q es igual a la raíz de R paralelo sobre R serie menos 1. Primera ecuación. Donde si vemos estos dos están en paralelo, entonces esto va a ser la R sub G para este caso. Va a ser igual a la R paralelo. Y esta que está en serie con el elemento, pues la RL va a ser igual a la R serie. Y ya lo demás, pues sabemos a qué es igual X serie y a qué es igual X paralelo, que ya lo hemos definido como Q por RS, y este es igual a RP sobre Q, donde Q es igual al Q serie igual al Q paralelo. Y con esto completamos el análisis. Fíjense que nosotros podríamos hacer el modelo contrario. Entonces, ya vamos a mirar eso. En la red de configuración, el orden de la colocación de los elementos solo influye en el tipo de respuesta en frecuencia del acople. Ya lo vamos a mirar cómo lo vamos a definir. Los Q deben de ser iguales, y el elemento reactivo que se coloca en paralelo corresponde al que tenga la impedancia real más grande entre la carga y el generador. ¿Esto qué significa? Entonces vamos a hacer aquí los dos modelos. Yo tengo aquí esta expresión así, yo puedo tener esto, este es RG, y aquí tengo mi carga, R sub L. Entonces, cualquiera que sea el sistema, yo puedo colocar los valores que requiera. Por ejemplo, ahora, también puedo colocar el serie acá, obvio, yo puedo colocar aquí el serie. Y puedo colocar el paralelo acá, obvio que lo puedo colocar acá. Conectamos. Esto sí, solo sí. Entonces, RL está en paralelo, entonces solamente colocamos este caso si RL es mayor que RG. En el anterior, pues el RG era el que era mayor. Entonces aquí tenemos una X sub 1 y aquí una X sub 2, que son las reactancias. Entonces, de igual manera, mire este Q y este Q deben ser iguales, el Q paralelo y el Q serie, y ambos siguen cumpliendo el mismo propósito que el Q, es igual a la raíz de R paralelo sobre R serie menos 1. Y se siguen cumpliendo pues todas las ecuaciones, que el X paralelo es igual al R paralelo sobre el Q.
y el RP pues es este. Y ahora el X serie es igual a R serie por el Q. Y el R serie pues es este, el que está en serie con el elemento reactivo. Bien, entonces la señal de generador pues nos da dos datos, que es la frecuencia de trabajo, frecuencia de resonancia, que es esta, la frecuencia central, y la impedancia del generador, o la famosa R sub G, que también pues es igual a 1 sobre G sub G. Y ya con esto pues tenemos ya el modelo general, como ustedes ven acá. Y yo podría definir acá, mira, dos elementos fundamentales. Entonces hagámoslo acá. Cuando coloco X1 y cuando coloco X2 de elementos complementarios, o sea, el inductivo y el capacitivo. Entonces yo tengo aquí el R sub G, X1 y X2, y aquí mi R sub L. Entonces todos sabemos que si colocamos acá, vamos a colocar X1 es capacitivo, este tiene que ser inductivo. Entonces cuando tengo esto, pues simplemente las frecuencias bajas no van a pasar, y cada vez que crece la frecuencia este se va cerrando, este se va abriendo y pasa toda la energía acá. Entonces cuando tenemos este modelo, pues es lo que nosotros llamamos un pasaltos. Ahora, si este es un X sub L y este es un X sub C, pues tenemos el proceso contrario, y entonces lo que vamos a tener aquí es un pasabajos. Y son los dos modelos de filtros que pueden tener estos acoples, no hay de otra. Si queremos un pasabanda tenemos que conseguir o evaluar otro tipo de configuraciones. Y con esto pues ya tenemos todos los elementos para poder desarrollar diseños de acoples tipo L. Entonces aquí ya arrancamos con los ejercicios. Vamos a ver este ejemplo. La impedancia de la fuente o el generador es resistiva de 100 ohmios y se conecta a una carga de 1000. Y sabemos que nuestra frecuencia de usuario es de 100 MHz. Evaluar los parámetros que se requieren. Entonces la solución, entonces los elementos en paralelo deben estar al lado de la resistencia mayor, ya lo hemos dicho, y esto la convierte en la R paralelo. Entonces ojo, ¿por qué la convierte en la R paralelo? Porque vamos a colocar el elemento en paralelo con esta impedancia. Para eso llamamos el Q, y el Q me da igual a 3, que ahí está la ecuación generalizada para todos los análisis que se vayan a hacer. Luego ya sabemos que X serie es igual a Q serie por R, pero el Q es igual a este para todos, tanto paralelo como para el serie, y el XP es igual a RP sobre QP. Entonces ahí tenemos nuestro valor, me da 300 y 333. Con esto pues es muy fácil de evaluar. Entonces yo defino, digo, yo quiero que el X serie sea inductivo y el XP sea capacitivo, y entonces para esto pues obtengo esos valores. ¿Por qué? Porque tengo la frecuencia
tengo las reactancias y puedo evaluar tanto la inductancia como la capacitancia. Entonces, por favor, si me entendieron, me dan una señal. Entonces el siguiente ejercicio es, vamos a desarrollar una parte y ustedes la complementan para que pues, cojan experiencia en el manejo de este tipo de ejercicios. Bueno, aquí nos queda nuestro circuito equivalente, mira. Entonces me gustaría, a ver si hay tiempo, ¿ustedes quieren que simulemos esto en directo? Bueno, entonces voy a listar el software y ya estoy con ustedes. Bueno, entonces para simular pues iniciamos con lo básico. Ya sabemos cómo es seleccionamos los componentes de parámetros concentrados, pues ya sabemos que tenemos una carga que lo vamos a representar por una resistencia, tenemos un capacitor que está en paralelo y tenemos una inductancia que está en serie. Vamos a elegir la fuente. Mire, hay que tener cuidado con la fuente. En las simulaciones pasadas seleccionamos porque hicimos un análisis AC, pero ahorita vamos a cambiarlo para que ustedes también aprendan a manejar esto por parámetros de dispersión o parámetros S. Entonces vamos a escoger esta fuente que de una vez trae la impedancia. Mira, unimos todo esto. Le colocamos una tierra porque de lo contrario no tendrá ninguna referencia. Unimos. Le damos los valores y por favor me los escriben a ver que no me acuerdo. La capacitancia de cuánto era. No puedo ver desde acá. $4.78 picos. La inductancia de 477. Aplicar. Aceptar. 477 nanos. Las impedancias son de 1000 y de 100. La de 1000 es la que está en paralelo. Y aquí la del generador vamos a cambiársela a 100. Y ahí tenemos esta parte. Ahora tenemos que generar la simulación que se requiere. Entonces fíjense que cuando tengo fuentes de este tipo que se catalogan como puertos, que a la final es lo mismo que hemos tenido con AC, pero que es visto desde otra forma de simulación. Entonces venimos aquí a la simulación. Entonces ya no llamamos a ese, sino llamamos los parámetros de dispersión y colocamos acá. Es casi lo parecido. Entonces como yo ya sé que voy desde
Vamos a ponerlo desde 0.2 gigas, o sea 200 megahertz. Vamos a ponerlo aquí desde 50. Hay que cambiarle aquí las letras. Megahertz. Y vamos a darle 1000 puntos para que se vea bien. Aplicar y aceptar. Entonces ya tenemos nuestro rango de simulación. Ya tenemos todos nuestros valores. Ahora lo que nos falta es simular y miramos a ver si tenemos errores. Tenemos que darle un nombre, démosle cualquier nombre, salvar y simulamos. Como no hubo errores, entonces sale perfectamente. Ahora queremos verlo, vamos a verlo. Fíjense que aquí me da el parámetro 11, ya les explico qué es ese parámetro. Voy a darlo en 2 para que se vea bien, que sea en el eje izquierdo. Vamos así rápidamente a aplicar y aceptar. Entonces fíjense que ustedes ya lo tienen acá. Esta curva no se ve muy bien, pues dado que está dada en los parámetros de magnitud que nosotros conocemos, pero vamos a darle un parámetro mucho más, tanto para la parte vertical como para la parte horizontal, y aquí sabemos que es frecuencia. Entonces de una vez le damos aplicar y aceptar y mire cómo cambia. Entonces si nosotros miramos aquí nuestra curva, pues ya miraremos si está bien hecho o no. Fíjense que es tan importante este parámetro, que ¿qué significa aquí? Mire, 1 por e a la 8, que es 100 MHz, eso significa que está acoplado. ¿Por qué? Vamos a tomar aquí una muestra. Y esto es tan pequeño, mire que es 0,001, mejor dicho es 0, tiende a 0. ¿Por qué tiende a 0? Y ya vamos a explicar acá. Porque resulta que lo que queremos, ¿qué es lo que significa el S11? El S11 significa la onda que se entrega al sistema y la onda que se refleja al sistema. Entonces el parámetro S11 significa la onda que se refleja sobre la onda incidente. La onda incidente, pues obviamente si lo tenemos acá, pues sería pues el valor del generador. Y la onda reflejada, pues obviamente tiene que ser pequeña. Si la onda reflejada tiende a 0, pues este valor tiende a 0, o sea el S11. Y esto significa la onda que incide en el sistema con referencia a la onda que se refleja al generador. Entonces por eso esto es importantísimo que ustedes lo conozcan y sepan leerlo. Entonces aquí en 100 MHz, pues lo que se devuelve es 0, y eso es lo que se requiere, que toda la energía vaya al sistema. Hay muchas formas de mostrarlo. Pero esta es una forma general. Este es a través de parámetros de dispersión, lo que nos hacía falta en la sesión anterior de simulación de parámetros S. Entonces, si me entendieron, por favor. Entonces, para terminar, ya queda claro los sistemas de acople en configuración L. Ya conocemos cuál es su connotación, si es pasa alto o pasa bajos. Y hoy también ya sabemos de una manera rápida simularlo. Cuando ustedes requieran simular estos sistemas ya en los laboratorios, entonces por favor estas L's se colocan con lo que el fabricante ofrece. Esto lo mismo y todo lo demás, para poder mirar a ver cuál sería la desviación que yo tendría si lo hiciera así de forma ideal. Fíjense que de forma ideal, como está acá, casa perfectamente 100 MHz, vean, y está pero excelente este acople a esa frecuencia. Pero qué tal si le colocamos los valores más cercanos que nos dan los fabricantes. Ese es el objetivo fundamental. Entonces muchas gracias por su atención.